Hola, bienvenidos a tu nueva sesión de la materia de geografía. Mi nombre es Sandra Miranda y el día de hoy te voy a platicar sobre las zonas de conflictos territoriales. ¿Qué es una zona de conflicto y por qué se llevan a cabo estos conflictos? Para comenzar, yo quisiera que definiéramos el tema conflicto territorial. Y son todas aquellas zonas que tienen disputas en desarrollo en un determinado territorio y por diferentes causas. Ahorita vamos a ver ejemplos y las causas que pueden originar un conflicto de manera territorial, ¿sí? Entonces, ya sabiendo que son todas aquellas discrepancias o disputas, desacuerdos que influyen en un territorio o por un territorio, vamos a ver que los más comunes son desacuerdos, diferentes puntos de vista, y el más común y el que se da inclusive desde la historia, a lo largo de la historia, desde antes de la época de la colonia hasta la actualidad, el poder poseer algún determinado territorio. Yo quisiera que tú te pusieras a reflexionar qué es lo que provoca que en los países exista este interés. ¿Por qué tendrán esa necesidad de poseer ciertos territorios? Y actualmente existen muchos lugares, muchos territorios a nivel mundial que están en constante conflicto. Es decir, se conoce que aproximadamente son 20 países los que no están en un conflicto o tratando de solucionar un conflicto por territorio. También otras de la información que necesito que tú sepas es que estos conflictos territoriales se han dado tras las fronteras que vemos en estos mapas que conocemos a través de los mapas. Hay numerosas discrepancias y han existido toda la vida. Desde la existencia de la humanidad, el hombre trató de formar su sociedad, su grupo social en un territorio y empezarlo a delimitar de acuerdo a las características de ese territorio. Y esto, si nos remontamos desde la época prehispánica, fue evolucionando, pero de alguna manera se mantuvo el interés por poseer cierto territorio o determinadas áreas. Ejemplo, tenemos el conflicto palestino-israelí. Lo que te mencionaba hace un minuto, aproximadamente son 20 los países que no tienen diferencias o conflictos territoriales. En este caso tenemos estos dos países que están en constante conflicto territorial. Otro ejemplo que te puedo mostrar es los conflictos territoriales que se dan cuando los desiertos están involucrados. Y esto es bien difícil porque es muy difícil delimitar en este tipo de áreas, es muy difícil identificar a partir de dónde a dónde es territorio de un país o de otro país. Entonces, cuando tenemos áreas que son tan homogéneas, es muy difícil poder conocer las delimitaciones de los territorios. También tenemos las delimitaciones que hablan de las islas. Inclusive hay países peleando una isla que no se puede determinar si pertenece o está dentro del área de un país o dentro del área de otro país. Y aquí es importante que tú conozcas que cuando se posee una isla, se adquieren derechos también. Y estos derechos son la explotación económica de recursos, como son los bancos de pesca. Entonces, por eso el interés de ciertos países de poder hacerse poseedores de ciertas islas y además habitar estas islas. Y tenemos lo que es la definición de territorio.
El territorio es esa extensión de tierra que va a pertenecer al estado, a una provincia, a una ciudad, a una región o a un país. Entonces, cuando se dan los conflictos territoriales, se dan dentro de alguna de estas distintas áreas, por poseer una isla o por poseer algún recurso que existe dentro de este territorio. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas causas que propician los conflictos. Los conflictos se pueden dar tanto en localidades dentro de un mismo país, en diferentes países o entre países y en regiones. Es por eso que es bien importante que tú puedas identificar qué es una localidad, qué es un país y qué es una región para que puedas entender la razón de estos conflictos territoriales. Y si tú observas la imagen, aquí podemos ver cómo se está arrebatando la tierra. También otra de las causas es cuando una tierra es determinada o está siendo utilizada o pensada para otra actividad diferente a la que se usaba anteriormente. Eso también puede ocasionar un conflicto territorial. Y ahora vamos a conocer las causas más comunes a nivel mundial que ocasionan los conflictos territoriales. Número 1, las riquezas materiales. Sabemos que existen recursos naturales. Sabemos que existen recursos estratégicos. Cuando estos recursos están concentrados en una determinada área, va a provocar que varios países tengan el ojo en estas áreas. Y entonces se busca obtener estos territorios tratando de llegar a estas riquezas materiales. Los recursos naturales y las rutas comerciales. Hay países que están ubicados entre un país y otro, uno exportador y uno importador. Entonces, este país se vuelve clave para lo que sería esta ruta comercial, ¿sí? Cuando a lo largo de la historia se ha detectado que un país es clave para esas rutas, a veces se ha invadido ese país para poder evitar que los productos lleguen al país contrincante. Entonces, esto también es importante que tú lo conozcas y que puedas conocer los antecedentes de los conflictos territoriales. A lo largo de la historia, los grupos dominantes conformaron potencias. Hace muchos años, gracias a la tecnología, a las armas de esos tiempos, se fueron conjuntando ciertos países, ciertos lugares, ciertos territorios y se hicieron las potencias. Estas teniendo las más grandes riquezas, el mejor armamento, con la mejor tecnología y lograron apoderarse de tierras que tenían los recursos que les interesaban a través de la colonización. Es decir, estas potencias con más poder se aprovechaban de esos lugares, de esas naciones más débiles que no tenían estas características y que podían ser vulnerables para poder ser atacados y así poseídos por estas potencias, logrando tener esa explotación de los recursos naturales que era su mayor interés. Y aquí lo podemos ver representado en esta imagen, ¿sí? Tenemos también que dentro de este tema es importante que tú veas estos otros ejemplos. Lo que te comentaba sobre el paso para productos esenciales. En este caso, uno de los productos más importantes que nos ayuda al crecimiento económico, a la transportación, a la producción de ciertos insumos indispensables es el petróleo y el gas natural. Entonces, saben, hay países que se convierten por su ubicación geográfica, clave para poder ser el acceso de un país a otro de estos recursos. Y aquí tenemos el ejemplo de Siria, que está en el Medio Oriente, que es un país que sabemos que ahorita está en un conflicto territorial justo por una de las razones que es esta.
Tenemos otra de las razones de los conflictos territoriales son las distintas ideologías, los distintos pensamientos, las diferencias inclusive religiosas, y también se ha dado a lo largo del tiempo. Tenemos, por ejemplo, aquí el Islam, el judaísmo y el cristianismo, que son unas de las principales religiones que han estado en constante conflicto y que han desencadenado conflictos territoriales, porque hay lugares donde tienen inclusive los monumentos más importantes de determinada religión, pero que pertenecen por su ubicación geográfica a un país que practica otra religión. Entonces, esto provoca que se den estos conflictos por el acceso a estos monumentos o a estas construcciones. Y tenemos el factor económico. Como lo comentábamos, los recursos naturales existentes en determinadas áreas, como el petróleo, los minerales y las piedras preciosas. Ejemplo, en África, los diamantes, que son tan valiosos y tan demandados a nivel global. Dentro de los recursos estratégicos tenemos el agua. Se prevé que el agua va a ser causa de grandes conflictos por su manera de distribución, por el acceso a ella, porque cada vez su suministro es menor a la demanda. Y tenemos aquí que aproximadamente 700 millones de personas ya carecen del recurso y, por ejemplo, en África el agua es causa de uno de los más grandes conflictos que existen. Todos sabemos que en África es uno de los continentes donde menor acceso al agua se tiene y es donde más conflictos debido a este suministro, a este recurso natural, se están teniendo. Y vamos para allá muchos otros países que no hemos creado esa conciencia de la importancia de cuidar este recurso tan importante y tan vital para nosotros. Otro ejemplo es la cuenca del río Nilo y Níger por amplias extensiones de tierra fértil. Volvemos a lo que son los recursos naturales, hablando del suelo fértil que causa el interés de ciertos países para poder poseer estas tierras: Sudán, Libia, Túnez, Gabón y Congo, que también están en constante conflicto por su petróleo. Y dentro de las causas religiosas tenemos el ejemplo de Cachemira, que es un lugar en donde se practica una religión, y tenemos aquí también Israel y Palestina, que tienen ciertos conflictos territoriales, y en su causa, en una de las más importantes causas del conflicto es el aspecto religioso. Bueno, pues estos han sido algunos ejemplos de los conflictos territoriales existentes en el mundo y de las causas que los han provocado. Por eso es bien importante pensar en poder lograr la paz en estos lugares. Muchas gracias.